Eh, Vamos a seguir hablando de, eh, de sanidad. He encontrado estudiando muchas cosas que a todos nos sirven. Porque uno a veces piensa que uno necesita más que otro. Sanidad necesitamos todos esa sanidad física en nuestras vidas. Bueno, el tema en esta tarde es la voluntad de Dios es sanarle. La voluntad de Dios es sanarle. Cada uno pensamos en esta tarde porque tenemos diferentes cosas que queremos que el Señor sane, que el Señor, a veces hay cosas o dolores o dolencias que hemos tenido durante muchos años, durante mucho tiempo, y le decimos al Señor, papito, yo realmente no lo quiero tener, quiero ser sano. Y volvemos al ejemplo de Pastor Hagin, que él empieza así a conocer al Señor, leyendo la palabra y pidiendo una sanidad, que al principio para él fue complicada, porque él decía que leía la palabra y no entendía bien qué era lo que pasaba. Entonces, pero una de las cosas que él insiste es que debemos tomar la palabra, leerla, volverla y leerla, pedirle al Señor que la revele. Recuerde que cuando usted lee la escritura, lee la palabra, que recibe la escritura y la palabra, revelan la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es el Señor? La escritura revela la naturaleza de Dios en nosotros. Uno muchas veces pregunta, bueno, ¿cómo será esto y cómo irá? Yo les digo, yo creo que siempre vamos a tener preguntas, porque definitivamente la palabra de Dios es muy extensa. Entonces va a haber cosas en que vamos a poder decir, uy, lo entendí, y hay otras que nos cuesta más trabajo, que lo tenemos que mirar, que lo tenemos que volver a estudiar, que muchas veces cuando nos están compartiendo una palabra o como les dijera yo, estamos leyendo de pronto hasta un mismo libro, uno dice, ay, la entendí. Y la llevábamos mucho tiempo mirando qué significaba. También revela la actitud de Dios acerca de cosas importantes como es el pecado, la enfermedad y las dolencias, que es lo que estamos hablando. La palabra revela muchas otras cosas, pero hoy vamos a tomar estos 3 puntos. Usted necesita saber esto para poder comprender la sanidad divina. A veces no le damos la importancia al pecado, la enfermedad y la dolencia, o le hallamos mucha importancia o no se la ponemos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que nosotros necesitamos saber para comprender una palabra, ténganla presente, escríbanla. Nosotros tenemos sanidad divina. Sanidad divina. Usted es un creyente, usted recibió al Señor, usted tiene al Señor en su vida, entonces la voluntad de Dios es sanarle, porque la sanidad está en el plan de redención. La sanidad está en el plan de redención. Quiero recordar, porque a veces hablamos de redención, la gente dice redención, redención es fácil, redención es salvación. Redención es salvación. Tenemos que tener en cuenta que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, cuando usted le dijo al Señor, entra a mi vida, toma el control, usted recibió ese sello. Eso significa que Dios ha puesto su marca especial de redención en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el espíritu? Es nuestra identificación permanente
lo cual significa que hemos sido separados para el Señor y que portaremos esa evidencia de nuestra salvación porque su presencia está en nuestro interior. O sea, si estamos pensando hoy, bueno, pero ¿será que la sanidad sí es para mí? Es para usted. Esa sanidad divina es para todos, grandes, chiquitos, medianos, unos más, otros menos, pero a la edad que sea, esa sanidad es para usted. ¿Por qué? Porque el Señor vive en la vida de usted, ¿verdad? Y la vamos siempre, siempre el Señor va a querer darnos la sanidad, pero esta es hasta el día cuando vayamos a estar con Él en nuestro hogar celestial, porque ustedes saben que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ser sanos, ya no hay ninguna enfermedad. Vamos a ver 3 textos que están de acuerdo de que Jesús tomó nuestras dolencias y soportó nuestras enfermedades. Imagínense que hay un buen ejemplo que encontré estudiando. Había una señora que ella tenía una hernia y ella resolvió que solamente la hernia iba a ser quitada si la imponían, si ella iba donde estaban en una reunión de sanidad. Ella, cada vez que decía que fulano iba allá o fulana iba allí, ella corría. Y resulta que nunca tuvo la sanidad. Hasta que un día llega a una predicación y le dice, lo que usted tiene que hacer es declarar la palabra de Dios. Ustedes acuérdense que nosotros somos hombres y mujeres que estamos viviendo en el mundo. Y uno a veces dice, no, sí hay unción de sanidad. Y yo creo que ya todos nosotros lo hemos visto, que hay unos casos que uno ve que la persona que está ministrando, y hay 25 y uno quedó y el otro, no se preocupe, el Señor empezó la sanidad. Pero nosotros tenemos que mirar que hay que leer la palabra como hemos leído para cada situación de nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros decimos, necesito provisión. Entonces uno tiene el versículo, o el Señor es mi pastor y nada me faltará, o el Señor suple todas mis necesidades, o amado, yo quiero que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, pero los 3 que nombré yo hoy, seguramente que cada uno decimos, no, el mío es este. Perfecto. Es donde tú recibiste la revelación. Pero hay 3 partes en la palabra donde el Señor habló de sanidad y donde que nosotros debemos tomarla y seguirla repitiendo. Usted amaneció hoy, pongamos una cosa sencilla, dolor de cabeza, pero me molesta mucho. Yo voy a empezar a leer y a volverlo a leer porque no tengo por qué decir, no es que yo, por ejemplo, nosotros decimos cosas que no debemos decir. Es que yo tengo alergia y esa siempre ha habido conmigo, no. En el nombre de Jesús, fuera. El dolor de cabeza, por ejemplo, que es de las cosas normales. Mucha gente, los dolores articulares. Todas esas cositas que a veces uno dice, no, eso siempre, y ya, con eso viví, con eso vivo hasta que el Señor me llame. No, Señor, ahí hay una equivocación. La sanidad es para lo grande, lo chiquito, lo mediano. Bueno, vamos a mirar Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjese usted, ahí habla del pecado,
habla de la enfermedad y habla de la dolencia. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar la palabra, mirar y decir, mira lo que el Señor hizo por mí. Porque a veces a usted no les ha pasado que usted le hace un favor a alguien y usted queda encantado y usted dice, no, yo hice el favor del año. Y a la hora de la verdad no fue ningún favor del año. De pronto ni gracias le dijeron. Pero nosotros sí debemos ver en la palabra lo que significó, lo que el Señor hizo por nosotros. Seguro que ustedes me dicen, pero yo ese versículo me lo sé, gloria a Dios. Pero sabe exactamente lo que significó. Empiece usted a mirar. Algo que aprendí en esta semana, que me pareció muy bueno, es, uno a veces toma la palabra, uno se sabe la palabra, pero uno la repite. Sí, ciertamente él llevó nuestras... Pero si nosotros tomáramos estos dos versículos y nos sentáramos a orar exclusivamente en esos dos versículos, usted tendría una hora de oración tranquila y dulcemente. Porque empezaría a ver, el Señor llevó a la cruz. El Señor murió por mí. El Señor, usted empezaría a recordar todo eso que hizo. Señor, de verdad, todo lo que tú hiciste para que yo sea sana y no soy. ¿Por qué? Porque realmente a mí me ha faltado entrar ahí. Entonces usted dice, ay no, a mí me sigue doliendo el pie. Pero piense lo que hizo el Señor para que ese pie sea sano. Pero de pronto yo lo leí a toda la carrera y dije, no, yo ya me lo sé. No, yo la felicito. Uno se puede saber y puede oír, pero uno tiene que vivir, poner la palabra en acción. Bueno, porque cuando yo pongo la palabra en acción, yo puedo decirle al Señor, papito, esto es lo que yo creo aquí. Cuando cantamos, Dios es un Dios de imposibles. Uy, ¿cuántas veces hemos cantado Dios de imposibles? Pero a veces, entonces nosotros entramos en la clasificación. Dios, no, Dios, para esto sí, pero no, esto está muy complicado. Dios es un Dios de imposibles, que para Él todo es posible. Y a veces somos hasta atrevidos. Le decimos al Señor, pero ¿sabe en dónde falló? Aquí, la que fallé fui yo. La que yo le dije al Señor, mira, yo creo que este imposible sí lo puedes manejar tú, pero yo creo que este no. ¿Qué pasó? No se vaya a preocupar, no se vaya a cargar, sino piense, uy, sí, oiga, ¿cómo estoy diciendo eso? Si yo digo que es un Dios de imposibles, nada le queda grande, ¿verdad? Porque el Señor es omnipotente, es omnisciente, sí, Él sabe, Él ve, Él oye, Él sabe, Él te conoce a ti. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, Señor, realmente, seguramente tengo hasta que pedir perdón, porque uno tiene momentos en que uno dice, no, esto no está funcionando. Pero recuérdelo, ahora vamos a tener una cosa muy clara. ¿Por qué no funciona? Porque yo misma digo, no, yo sí creo. No, yo no lo creo. Yo creo que esto sí me lo puedo arreglar, pero esto no. El Señor arregla desde lo más mínimo hasta lo más grande. Bueno, pero cuando estemos en eso, porque humanamente, y como les he dicho, esta carne sigue viviendo con nosotros, ella nos va a jugar las pasadas. Usted se va a devolver en ese momento y va a decir, no, yo tengo un Dios de imposibles. Sí, se puede. Cuando usted esté enfrentado, por ejemplo, a su trabajo, enfrentado a tantas situaciones que nos tenemos que enfrentar diariamente, no perdamos ese norte. Bueno, sabemos que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías. Y aquí estamos leyendo realmente una profecía, pero lo vamos a ver en otras dos palabras, porque nosotros siempre estamos diciendo, no, eso fue antes. No, no, no.
fue profecía y fue cumplida. Vayamos a Mateo 8:17. Fíjense que a veces decimos nosotros, nos hemos atrevido a hacerlo, la palabra no se ha cumplido. Sí, la palabra tiene un tiempo para cumplirse, eso es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuándo, Él sí sabe el tiempo en que te debe regalar lo que tú estás pidiendo. O te debe, sí, regalar, porque eso viene por gracia. Y por favor del Señor, por bondad, por misericordia. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Cópielo ahí en sus notas y cuando usted sabe que me duele aquí, me va a doler allí, ya casi, ¿qué vamos a decir? Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Pastor Hagen cuenta que él leyó este versículo durante años antes de entender lo que decía, pero que el día que lo entendió, lo puso en acción. Y él vio, y él dice que él vio y dijo, tomó nuestras enfermedades y dolencias, tomó mi debilidad y tomó mi enfermedad. Que para él era bien complicado. ¿Por qué? Porque todo el que entraba le decía, usted no, ya, estamos esperando, mejor dicho, que se muera. Usted no se va a levantar de ese sitio. Usted, o sea, era un recordatorio, como nos pasa muchas veces. Usted recibe un diagnóstico y dice, no, ya no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer. Acabamos de decir que es un Dios de imposibles. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vuelve a recordarnos, pecados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Nosotros, ¿qué tenemos que mirar? Cuidado con lo de los pecados. ¿Por qué? De pronto yo puedo tener un pecado repetitivo, que hay que confesarlo delante del Señor. Un pecado puede ser, es que yo tengo mi alergia, yo vivo con mi alergia y vuelvo otra vez. Y dele. O sea, yo le digo al Señor, mira, yo le creo más a la alergia que a tu sanidad. Pero aquí acabamos de mirar 3 testigos, si queremos llamarlos, Isaías, Mateo y Pedro. ¿Qué nos dice? Que no solo derramó Jesús su sangre por la remisión de nuestros pecados, sino que por sus heridas fuimos sanados. Aquí vendría la palabra que nos hemos repetido muchas veces. Para recibir usted la sanidad, tiene que ser una nueva criatura. Recuerde que cuando usted vaya a ministrar sanidad es muy importante preguntar, ¿el Señor vive en tu vida? Yo normalmente, ¿qué hago? Yo vuelvo a hacer repetir la oración, ¿sí? Porque de pronto uno puede decir, ay no, esto no fue así, esto sí es así. Entonces más fácil es volver a repetir. La nueva criatura, ¿dónde se describe? En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. La parte enferma se va. Se va. ¿Qué es? Yo cuando ministro sanidad, yo debo ministrar
bajo esa unción. Bueno, pero a veces entonces por eso hay momentos en que respecto a la unción la gente dice, ay, eso no sirvió para nada. Recuerde que quien está ministrando es una persona. Esa persona después de ministrar 50 personas puede estar cansada y no hay unción. Pero la palabra de Dios nunca falla. Usted sabe que hay gente que corre de aquí para allá y de allá para acá y va de acá. No estoy hablando en contra de tener reuniones de sanidad, pero sí de mirar mi vida, mi corazón, mi espíritu y decir, Señor, ¿en dónde no estoy creyendo? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios, después de que hemos leído, ¿qué pasa? La palabra de Dios nunca falla. Entonces, yo dije lo que estamos hablando y qué pasa o lo que estamos. El Señor ya me sanó. Bueno, recuerde que la manifestación de la unción puede disminuir, desaparecerse y hasta irse en un momento. ¿Por qué? Porque somos hombres y nos podemos cansar de ministrar y ministrar y ministrar. La palabra del Señor está ungida para siempre y sus palabras son espíritu y vida. Óigame esto tan importante. La palabra de Dios está ungida para siempre y sus palabras son espíritu y vida. Ya miramos en Pedro 2:24. Pero cuenta aquí, Pastor Javi, yo he sacado todas las notas de todo lo que él habla sobre sanidad. A mí me parece que es muchas las cositas que saca uno y que uno lee y lo ve todo sobre la palabra de Dios, que es lo más importante. Él cuenta que un día, ustedes saben que él tenía la unción, pero un día él estaba en una reunión que él tuvo que orar por mucha gente y él llegó a un momento en que él dijo, yo no tengo la unción, lloré por esa persona que habían traído de yo no sé dónde, y a él le fue muy marcado y dijo, la trajeron, hicieron, y no, yo no tenía, él reconoció, dijo, yo estaba muy cansado y ya no tenía unción. Entonces, él se quedó pensando, terminó la reunión y eso que le queda a uno la persona cuando uno ministra y dice, esta persona necesita algo más. Y él dice que fue junto a ella y le dijo, leamos primera de Pedro 2:24, porque él había predicado sobre la palabra de Dios nunca falla. Entonces él le dijo, ven, vamos a leer. Dice que él la leyó, le pidió a ella que ella podía leerla, que la leyera. Y entonces después le preguntó, ¿está en tiempo pasado, en tiempo futuro o en tiempo presente? Y él dice ahí que debemos mirar muy bien de qué depende la respuesta que esa persona dará. Porque si esa persona dice, no lo entendí, usted sabe que va a tener que trabajar más. O esa persona dice, no, eso está al futuro, no la entendió. No, pues eso como que sí de pronto. Entonces, pero esa persona le contestó, ¿qué le contestó? Le dice, es tiempo pasado. Entonces, es tiempo pasado, yo la recibo y sé que he sido sana. Y era una persona sentada en una silla de ruedas. Entonces, él dijo, esto es de acuerdo, está de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense que a veces nosotros cogemos y ministramos unción así como, ¿no? Y uno dice, eso no, pues, fíjense que hay muchas cositas que debemos tener en cuenta. Porque uno a veces, si esa persona no la trata bien, ¿qué pasa? Esa persona de pronto se va a ir desilusionada, triste, pero si uno le puso atención,
o hizo una explicación, ¿qué pasa? Esa persona dice, bueno, yo estuve ahí y yo voy a ser sana. ¿Sí? Yo soy sana y voy a mirar lo que realmente pasa. Quiero que ustedes apunten en sus notas la palabra que él utilizó después, que es Hechos 3 del 1 al 10. Voy a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que se pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Es lo que cuenta, pastor, que él le dijo a la persona. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si ustedes leen el versículo 8, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjense ustedes qué pasó. ¿Qué pasó en ese momento? El pastor volvió a leerle una parte de la palabra y le explicó, y lo que se refiere él, ella se paró y caminó ese día. Pero fíjense en ustedes que eso se refiere exactamente a lo que dice, y eso nos pertenece a nosotros ahora. Bendito Dios, por sus llagas hemos sido sanos. Somos sanados. Nuestro derecho para ser sanos. ¿Y qué es? Ese es un derecho que tenemos y que nos pertenece a cada uno de nosotros. Jesús no solamente nos redimió del pecado, sino que nos redimió de la enfermedad. ¿Qué tenemos que mirar? Así que la voluntad de Dios es sanarle. La voluntad de Dios es sanarle. Nunca lo dude, porque la sanidad está en su plan de redención. Bueno, no solamente la sanidad está en el plan de redención, sino que Jesús lo selló en el nuevo pacto con su propia sangre. Y tenemos un derecho legal para la sanidad divina. Bueno, recuerde muy claro de lo que estoy hablando. Cada uno vamos a obtenerla diferente. ¿Sí? Porque a veces hay personas que dicen, no, yo tengo que ser así. No. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Vuelvo y les digo, las reuniones de sanidad son una bendición porque normalmente en esas reuniones se comparten cosas sobre sanidad. Pero no quiere decir que si usted pasó, oraron y todo, no pasó nada. No, todo lo contrario. Usted va a decir, yo recibí unción y empieza, esta sanidad es mía. Bueno, miren lo que dice Hebreos 8:6. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que lo selló en el nuevo pacto con su propia sangre. Pero ahora
Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mire las promesas que acabamos de recibir. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, acuérdese usted, la sangre del Señor fue derramada por ti y por mí. Hoy lo estamos tomando en área de sanidad. Bueno, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. El nuevo pacto nos garantiza los derechos y privilegios que Jesús nos aseguró, los cuales, incluyen sanidad divina, Vamos a otra parte de la palabra que la hemos también leído y repetido, Marcos 11:24. Él dijo, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, tenemos un derecho en oración a la sanidad divina. Por lo tanto, tenemos un derecho en oración a la sanidad divina. Por último, miramos el Salmo 23:1. Salmo, 23:5. Habla acerca de Jesús, nuestro Redentor, diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ustedes saben que la sanidad a veces es una sola angustia y ansiedad. Por lo tanto, la sanidad es nuestro derecho y nos ha sido provisto por Dios. Por lo tanto, la sanidad es nuestro derecho y nos ha sido provisto por Dios. Nuestro Padre Celestial nos ha preparado una mesa de provisión para nosotros. Y eso incluye la sanidad. Nuestro Padre Celestial nos ha preparado una mesa de provisión para nosotros y eso incluye la sanidad. Fíjense que cuando yo leía, uno a veces mira, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y como que uno pone todos los problemas y circunstancias, todo, pero miren lo que hoy el Señor nos regala. Nuestro Padre Celestial nos ha preparado una mesa de provisión para nosotros y eso incluye la sanidad. ¿Qué tendríamos que decir para terminar en esta tarde? Inclina tu oído a todo lo que el Señor habla. ¿Qué sería lo que el Señor nos está llamando en esta tarde? A que tome su lugar a cenar en la mesa del banquete. Nos está llamando a que tome su lugar a cenar en la mesa del banquete. Cuando vamos a un banquete, que tenemos un puesto donde hay los mejores manjares, donde nos atienden full, donde igual es la mesa,
donde el Señor nos está invitando. Él tiene lo que repetíamos ahora, que la palabra de Dios nunca falla. ¿Qué nos invita? Nos invita a participar de la sanidad divina y de todos los otros privilegios que nos pertenecen como hijos de Dios y de todos los otros privilegios que nos pertenecen como hijos de Dios. ¿Cómo? Al inclinar entonces, de pronto nos preguntamos ¿cómo? Hemos dicho, inclina tu oído, dice el Señor en esta tarde. Al inclinar su oído a la palabra de Dios, ¿qué es? Voy a inclinar mi oído a lo que el Señor me regala en esta tarde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es su voluntad. La palabra de Dios es su voluntad. Entonces, como la voluntad de Dios es su voluntad, yo podría decir. Esa es una cosa que hay que grabarnos y repetirla. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es tu voluntad, es tu bendición, es todo el regalo que tú tienes para mí. Padre, yo en tu palabra encuentro esa respuesta a esa pregunta que de pronto te he preguntado tantas veces, te he dicho tantas cosas, pero Señor, yo voy a tomar en esta tarde que la Biblia es Dios personalmente hablando conmigo. Voy a volvérselo a repetir. La Biblia, la palabra, es Dios personalmente hablando conmigo. De pronto todos decimos, tengo que inclinar mi oído. Claro que sí. Y tengo que inclinar mi oído a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que es medicina. Este es un remedio que nunca falla para toda su carne. Es un remedio que nunca falla para toda su carne, la cual incluye todo lo que le pertenece en la vida. Quiero volver a repetirlo. La cual incluye todo lo que le pertenece en la vida. Bueno, me gusta mucho que aunque nos hemos ido hacia sanidad, el Señor sigue trabajando, lee la palabra, escudriña la palabra, estudia la palabra. Él sigue llevándonos a decirnos, sigue, no te canses de leer la palabra, de poner la palabra en acción, porque sí, a veces somos muy buenos lectores, pero ¿qué pasa? Realmente tomamos la palabra como la debemos tomar. Vamos a cerrar con Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Mira lo que dice. Inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, estad atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Tenemos preguntas y yo creo que tú y yo no las hemos hecho a veces con las situaciones que vivimos. Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Y qué tengo? Inclinar mi oído para que el Señor ministre mi vida, para que el Señor yo pueda oír lo que el Señor quiere hablar. Sé que tenemos momentos difíciles que uno mira, vuelve y mira, y uno dice, ¿qué más hago? ¿Qué más? Leer la palabra. Y si tengo que leer la palabra 20 veces la misma, usted no se preocupe, léala. Que tenemos que coger estos versículos y volver a repetir, los volvemos a repetir, porque necesitamos eso. Bueno, y el 22 dice, sobre toda cosa guardada, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Recuerde
que todos necesitamos esa medicina. Hoy hemos hablado de sanidad, pero nosotros necesitamos para el estrés, para la ansiedad, para la angustia, para el temor. Pero ahí tenemos la medicina para todo eso. Piense usted y cerremos en esta tarde diciéndole al Señor, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, queremos inclinar nuestro oído y decirte, queremos oír todo lo que tienes para nosotros. Padre, queremos poner esa palabra que aprendimos hoy en acción. Pero Padre, tú sabes que seguramente necesitamos medicina para nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra angustia, Padre, para nuestros temores. Gracias porque, Padre, aquí encontramos en esta tarde todas estas cositas, Padre. Encontramos que tú nos dices que quieres, Señor, te tomemos ese lugar para cenar contigo en esa mesa que tienes tú, en ese banquete que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.